buenas tardes. A nombre de IESA les doy la bienvenida a este nuevo evento en el ciclo que hemos llamado IESA Talks, que es un espacio de conversación que estamos abriendo y lo hemos llamado Redefiniendo el Futuro. Y es un espacio de conversación sobre temas que bien van a ser muy relevantes en el futuro o ya lo están siendo, o sobre cosas que estamos haciendo hoy que van a tener gran impacto en el futuro. Y para hoy hemos escogido un tema de la mayor sensibilidad, que son los retos de la ciberseguridad y la protección de datos. Un poco con la excusa de la ley 81 en Panamá, pero también analizando otras respuestas regulatorias al mismo tiempo. Este conversatorio que vamos a tener con ustedes, y desde ya los invito a hacernos llegar a través del chat en cualquiera de los medios que estén, bien en Zoom o en YouTube, que nos hagan llegar sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas, lo que tengan a bien compartir con nosotros. Y además vamos a estar conversando con nuestros dos invitados, que aprovecho para presentar de una vez. Pues son dos invitados muy especiales, son autoridades en el tema que nos ocupa. Por un lado está Lía Hernández. Lía es abogado, es con maestría en Derecho y Nuevas Tecnologías en Italia y en Derecho de las Telecomunicaciones en España. En Panamá es fundadora de IPANDETEC, que es el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, que es una ONG que trata de defender los derechos en el mundo digital. Y con Lía está Felipe Coronel también. Felipe también es abogado formado en Chile, aunque él es ecuatoriano. Ambos viven en Panamá. Felipe además es doctor en Derecho y ha sido se ha formado como oficial de cumplimiento y ha ocupado cargos importantes como Compliance Officers en Grunenthal, la multinacional para América Latina, y es fundador de Latin Lex Consulting. Entonces tenemos dos expertos de primer nivel. Tenemos la suerte de que nos acompañan hoy y desde ya les doy la bienvenida y agradezco que hayan aceptado conversar con nosotros este rato que teníamos pendiente. Me gustaría comenzar la conversación con una frase que le escuché a Felipe el otro día en una conversación previa. Felipe, te escuché decir que la historia de la tecnología es la historia de la invasión de la privacidad. Entiendo que es una cita de alguien que no sé quién es, pero te la escuché a ti y me causó gran impacto. Y la pregunta que me hago es si la protección de datos es la defensa de esa privacidad perdida, digamos. Es si si estamos condenados a perder la privacidad a cuenta de auspiciar la innovación tecnológica o hay maneras de conciliar estos dos temas. Muchas gracias, José Ramón. Buenas tardes, Lía. Un placer compartir panel contigo. Y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Mira, la verdad es que Internet vino a revolucionar el mundo y lamentablemente la tecnología avanza mucho más rápido que los ordenamientos jurídicos. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que, en definitiva, tenemos nuevos desafíos que van apareciendo en el camino, pero la ley no avanza a la misma velocidad. Entonces, como consecuencia de esto, ¿sí? Muchos ordenamientos jurídicos han visto la necesidad de, a través de sus derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida privada, el derecho a la intimidad, justamente ir cascadeándolos hasta, en este caso específico, por ejemplo, proteger los datos personales a través del Internet o los medios digitales. Entonces, efectivamente, a medida que la tecnología avanza y sin darnos cuenta muchas veces, se ve impactada, se ve amenazada nuestro derecho fundamental, que es el derecho a la vida privada. ¿Sí? Eso lo vemos, por ejemplo, cuando nosotros navegamos por Internet, cuando damos, muchas veces sin darnos cuenta, o compartimos información sensible con terceros, pero perdemos de alguna manera el control, ¿sí? de esta información que estamos compartiendo a través de, por ejemplo, las redes o el Internet. Gracias, Felipe. La verdad es que esa reflexión sobre las distintas velocidades a las que andan la regulación por un lado y la innovación social por otro es muy relevante. Y no solo en este tema, en general en cualquiera. Hoy en día está toda la regulación laboral tratando de dar respuesta a todo este tema del teletrabajo para los que nadie estaba preparado. La particularidad es que en este mundo de lo digital y de la tecnología, los avances se dan más rápido que en otros, ¿no? Entonces, Lía, cuéntame, ¿tú sí crees que es posible garantizar la privacidad y al mismo tiempo sin menoscabo de disfrutar los avances de la tecnología y todos los beneficios que nos brindan? Yo sí creo que es posible. Sin embargo, no es un papel o es un trabajo que únicamente tengan que dedicarse o encargarse las empresas,
que es la que la mayor parte de los casos son las que tratan o manejan nuestra información personal o nuestros datos. Es un trabajo también de concientizar y hacer al individuo consciente de cuán importante es tu derecho a la privacidad, tan importante como lo es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener la agua, estos servicios básicos. Entonces, cuando las personas valoren ese bien preciado, ese derecho fundamental de todo individuo, inherente al ser humano, como es la privacidad, podrá ser consciente de hasta dónde puede él consentir que un tercero haga uso de su información y de sus datos. Porque actualmente las personas suelen señalar de que el que no la debe no la teme, yo no tengo nada que ocultar, pueden hacer con mi información lo que quieran. Pero una vez que alguien está haciendo un uso no deseado con nuestra información o sin nuestro consentimiento, ahí vemos el problema. Entonces, es una cuestión de parte y parte, y como todo actualmente, no se debe dejar únicamente, no debemos dejar o pensar que estos problemas los tiene que resolver el gobierno a través de regulaciones y las empresas a través de implementación de tecnología. Eso es un tema que compete a un nivel multisectorial. Los individuos sernos conscientes sobre la información que manejamos y que transmitimos, las empresas de qué manera hacen uso de la data. Es imposible, es impensable de decirle que una empresa que no maneje data, una empresa que no maneja data no es nada, porque la data actualmente es el negocio de todos los sectores. O sea, yo soy abogada y yo necesito tener la fecha de cumpleaños de mi cliente para tener un detalle con él y mandarle un mail de feliz cumpleaños, por decirte algo. Esas son cosas que de una manera u otra a la persona fideliza la relación con una persona, por decir un ejemplo lo más básico posible. Y por otro lado, el tema de los policy makers, de qué manera ellos son conscientes o en nuestros países, hablando del caso de Panamá, se mantienen a la vanguardia o conociendo de cuáles son las regulaciones que deben aplicarse en un país como Panamá, que eso ya lo hablaremos más adelante, pero es que es un país que no es solamente un hub en el tema de logística, sino un hub en el tema de muchos otros servicios. Entonces la privacidad y la protección de datos involucra a todos los sectores de la economía que mueve la economía nacional. Sin duda, Lía, sin duda. Y desde luego entiendo que el tema puede analizarse a distintos niveles, a nivel individual, desde luego, a nivel corporativo, y probablemente las empresas han avanzado más que otro tipo de organizaciones en el tratamiento de estos asuntos, y a nivel social, porque efectivamente estamos hablando, como tú bien dices, de los policy makers, pero también de debates que entroncan con los elementos más sensibles de la democracia incluso, y allá quiero llegar. Pero siguiendo el hilo de tu comentario de que esto se puede analizar a tres niveles distintos, me gustaría comenzar por un nivel individual, el nivel más simple y más cotidiano, porque efectivamente siempre empezamos en las empresas, en la cantidad de datos que manejan los bancos, pero es que esos datos son personales, esos datos están afectando a personas individualmente consideradas. Y en esa línea, nosotros tenemos una pregunta que me gustaría compartir con el público que nos está viendo, para ver cuál es su reacción. Y esa pregunta, y para entender también la dimensión del tema que estamos abordando, esa pregunta es: ¿cuál dato, esa que tienen ya en pantalla, cuál es el dato que proporcionas con mayor frecuencia? Y las opciones son la cédula, la huella, el nombre, el email o la fecha de nacimiento, como decía Lía ahora. Nos encantaría que nos dieran su opinión. Queremos saber, el público que nos está escuchando, que sabemos que está muy sensibilizado por estos temas, quisiéramos saber cuál es el dato que con más frecuencia comparten. Ya seguramente la gente está respondiendo. También lo pueden hacer en YouTube, por cierto, y entonces el equipo de IESA recopilará la información y luego la comparte con nosotros. Entonces vamos a esperar un poquito a ver qué nos dicen. Pero ya, desde ya es increíble pensar en la cantidad de veces que uno comparte esta información que puede ser muy sensible. Hay un montón de gente que tiene mi correo, que tiene, bueno, en Panamá hay un poco más de cuidado con el tema de compartir la cédula, más que en otros países, por cierto. Ese dato me parece interesante. Pero en este momento aprovecho para decir, nos están viendo desde muchos países, nos están viendo, por supuesto, desde Panamá, pero también desde Venezuela, desde Colombia, de la República Dominicana, de Miami. Hay muchos sitios en donde la gente nos está escuchando y en todos estos sitios se presentan estos temas. Entonces, ya debe estar por salir la información. Y esto seguramente nos va a dar mucho que analizar a partir del dato. Fíjense, lo que nos está diciendo el público es que la mayoría, 56%, dice que el dato que más comparte es el email.
luego el 24% el nombre, luego la cédula y en menor medida la huella. Me sorprende que nadie diga que comparte la fecha de nacimiento. A mí me lo piden con mucha frecuencia. ¿Será porque soy viejo? ¿Qué dato, qué reflexión podemos generar a partir de esta información que tenemos aquí? ¿Qué implicaciones tiene este dato que está surgiendo? Mira, fíjate que información es poder, ¿sí? Claro. Y al ser información poder, aquellos que tienen más información efectivamente son más poderosos al momento de tomar decisiones, ¿sí? Me encanta la encuesta que hicimos y efectivamente votando yo también coloqué correo electrónico. Y al fin y al cabo el correo electrónico de alguna manera, siendo un dato personal, es la puerta que tú estás abriendo, que estás otorgando para que efectivamente te llegue N cantidad de información, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen muchas veces estas plataformas que almacenan datos? Voy a poner como ejemplo Facebook o Instagram o el mismo WhatsApp, ¿sí? Lo que hacen justamente es un proceso de targetización, ¿sí? En función de la información que van recolectando para mandarte cada vez mensajes mucho más personalizados, ¿sí? Entonces, de esta manera es que justamente se monetiza estos datos personales que tú vas compartiendo a medida que vas navegando, muchas veces inocentemente, por ejemplo, a través del Internet. Claro, pero probablemente la gente piense que el correo electrónico es el dato menos comprometedor, que yo habiéndolo dado, después lo puedo administrar mejor. Si yo no sé qué van a hacer con mi cédula, pero lo más que van a hacer con mi correo electrónico es comunicarse conmigo. ¿Eso tiene alguna lógica? ¿Ya? Sí. Yo no creería que el dato personal menos comprometedor es el correo electrónico. De hecho, Ok, es muy comprometedor y ok. yo he visto cómo muchas personas, incluso personas que trabajan en temas de privacidad, suelen copiar en un correo conjunto en CC y que aparece no únicamente el correo, sino también el nombre, que es un dato que te identifica. El tema con los datos de carácter personal es que se considera dato de carácter personal cualquier dato que te hace identificable o te identifica como persona. Y pueden que hayan correos personales, correos de personas que sean de Gmail o de Hotmail y que tengan algún sobrenombre, algún nombre jocoso o cómico y que sea difícil de identificar a alguien. Pero hay otros que son las iniciales de nuestros nombres, nuestro nombre completo, nuestros nombres con Sí, punto intermedio o rayita abajo. O luego sí. están los correos corporativos que ya te identifican como del lugar donde tú trabajas. Entonces ahí está el problema y mucha gente sabe hacer copiar y pegar y mandar correos en CC que todo el mundo los ve y puede que alguien que se encuentre presente en ese correo, en esa lista de correo o alguien a quien le llegó ese correo, yo no quería que tuviera conocimiento de cuál era mi correo electrónico. Entonces ahí está el problema de que Ok. terceros hacen uso de tu información, la exponen ante otros terceros y luego ya deja de ser una información de tipo personal porque ya es de conocimiento de todos. Creo que ahí eso es algo que sucede al día a día en las oficinas pasa, pero bueno, entre colaboradores y compañeros, pero ¿qué pasa entre alguien que me manda un correo, un externo de mi oficina, me copia y todo el mundo lo ve y luego comienzan a difundirse listas y listas y listas? Entonces, creo que es un correo tan válido o tan comprometedor como lo puede ser la cédula y o sobre todo hoy día con el tema de la revolución del mundo digital, de la era digital, que todo se hace a través de un correo electrónico y más en estos tiempos de teletrabajo y pandemia. Claro, fíjate, Lía, que los datos de YouTube coinciden en el sentido que el 50% de los quienes responden desde YouTube dicen que el dato que más comparten es el correo, el 21% el nombre, cantidad similar a cédula y 8% teléfono. Interesante. Ahora, justamente no, por el chat nos dice Ignacio Hernández, nos pregunta si el saber de dónde están ellos, el saber que nos están escuchando desde determinado sitio, no puede considerarse ya una violación de la privacidad de los oyentes. Pues pienso que sí. Fíjate que un ejemplo patente para contestar esta pregunta es la nueva regulación del Reglamento General de la Protección de Datos de la Unión Europea, donde precisamente la dirección IP, ¿sí?, es un dato personal. Por consiguiente, si yo por Ok. motivos rastreo o hago una trazabilidad de dónde efectivamente alguien se está conectando, podría considerarse un dato personal. Ahora, ¿hace alguna diferencia hacer el rastreo de dónde se están conectando para saber qué temas le pueden interesar? O sea, para orientar la conversación en el sentido de no solo hablar de Panamá, sino también otros países. ¿Hace alguna diferencia si uno se queda ahí o si da un paso más allá y le saca algún provecho a eso, supongo?
Yo creo que ahí estaría el problema. Yo soy un poco menos estricta en ese sentido, a diferencia del GDPR, que es muy garantista y estricto como sistema jurídico en materia de protección de datos. Pero yo creo que José Ramón ha dicho, hay gente conectada de Panamá, Venezuela, Colombia, Miami, pero él no ha dicho, está conectado Pedrito de Venezuela o no sé quién de Venezuela. O sea, él puede tener un sondeo de lo mejor. Él ha mencionado nombres de países de los cuales las personas no se encuentran conectadas, pero más o menos porque es lo que tradicionalmente son las personas que se conectan al webinar de IESA. Entonces yo lo vería como que una violación a la privacidad, pero como un sondeo, porque no te han identificado a ti, Ignacio, como Ignacio de tal país está conectado, ¿sabes? Y entonces yo lo vería en ese sentido, pero sí estoy de acuerdo con lo que señala Felipe, de que la dirección IP, incluso la nacionalidad de una persona, es un dato de carácter personal. Claro, claro. Ahora, qué interesante esta conversación porque este giro de la conversación, que no estaba previsto, digamos, porque es que ilustra hasta qué punto cualquiera puede entrar en zonas grises en este tema sin proponérselo, sin estar ni remotamente consciente de lo que está haciendo, ¿no? Absolutamente. Mira, construyendo sobre lo que decía Lía, el momento que tú entregas tu correo electrónico, y no solamente el correo electrónico, cualquier información que tú compartes a través de Internet, una foto, ¿sí? Un mensaje, lo que tú quieras, tú pierdes el control. ¿Sí? Usualmente pierdes el control. ¿Qué quiere decir esto? Que tú das tu correo electrónico, pero el mal uso de esta información, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de que tú formes parte de una base de datos y esa base de datos se comienza a comercializar, se comienza a monetizar con tu información, por supuesto que es una violación, digamos, de tu derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que tenemos que combatir, ¿sí? El uso no autorizado de tu información personal, que te pertenece, que es íntima, que es tuya. Sí, ese es al fin y al cabo el problema principal. Claro, claro. Ahora, digamos que estamos hablando de datos personales y el trasfondo de esto es que al final esto termina siendo información sensible. Entonces, la pregunta que me hago es si todo dato personal es información sensible. ¿Son cosas equivalentes? Hay distintas clasificaciones de datos y uno de esos datos y los cuales requieren mayor consideración y sobre todo mayor implementaciones de medidas de seguridad sobre su almacenamiento, uso, transferencia, son los datos de carácter sensibles. Y a mí me gusta decir que datos de carácter sensible es todo dato que pueda causar una discriminación o que se le pueda tachar a alguien de, por ejemplo, tiene una inclinación política, una inclinación religiosa, una inclinación sexual, pertenece a un sindicato, es de tal país. Eso puede causar una discriminación. Actualmente, en lo que vivimos aquí en Panamá y en muchos países del mundo, tener COVID es un dato de carácter personal. Y quien tenga COVID va a ser discriminado, porque nadie se quiere acercar a nadie que tenga COVID, porque lo más probable es que se contagie. Entonces, el tener COVID es un estado de salud, es un dato de carácter médico y por ende es un dato de carácter sensible, sobre los cuales se requiere mayor tipo de cuidado en el momento de almacenar la información. Y de esto podríamos hablar en otro webinar de, por ejemplo, cómo se están manejando las aplicaciones de contact tracing para los contagiados. En Panamá ya existe una, que es Protégete Panamá, y les invito a leer los términos y condiciones, sobre todo si alguno de ustedes tiene algún familiar, conocido o amigo que le esté utilizando, para que vean los años que dice la aplicación que el Estado se va a quedar con tu data como persona que tuvo el coronavirus, ¿sabes? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Todo dato sensible. Otros datos de carácter sensible y que a lo mejor no lo consideramos, como la huella dactilar, los datos biométricos. Hay diferentes tipos de datos, están clasificados de diferentes maneras en las diferentes regulaciones, pero poniéndolos en contexto un poco como los tiempos en los que vivimos, los datos médicos son datos de carácter sensible, sobre todo porque hay mucha gente yendo a clínicas, haciéndose pruebas, exámenes y demás, y como que alguien sepa que te estás haciendo una prueba de coronavirus, la persona va a pensar de que tú sospechas que estás enfermo. Que alguien se entere, eso es enseguida regar la voz y alarmar a tu alrededor de que esta persona puede estar contagiada y me lo puede contagiar a mí. Y te pueden discriminar por eso, como fulanito, no vengas a la oficina porque tuviste cerca de alguien con coronavirus. O sea, te están discriminando por un dato tuyo, una prueba que pudo haber dado negativo, pero te la hiciste por alguna sospecha. A lo mejor es asintomático, quién sabe, ¿sabes? Entonces, estos son los datos de carácter sensible y que también la ley 81 del 2019 establece en su artículo 2, 3, 4, si no me equivoco. Ok, gracias. Sí, este es un temazo.
Y mira, simplemente también construyendo sobre eso, ayer escuchábamos las noticias esperanzadoras de que probablemente va a haber una nueva vacuna. Sí. ¿Qué sigue? Los clinical trials o los ensayos clínicos donde millones de personas en el mundo van a tener que someterse a estos estudios clínicos para ver la efectividad de la medicación, de la vacuna concretamente. Por supuesto que las personas que van a someterse a estos estudios clínicos van a tener que estar absolutamente monitoreados en cuanto a sus reacciones, etcétera, etcétera. En otras palabras, levantando datos, ¿sí? Consiguiendo información. Y la manera en que esa información tiene que manejarse, sobre todo en estas épocas de coronavirus, es absolutamente rigurosa, ¿sí? Muchas veces, y también vuelvo a lo que hablábamos al principio, se vuelve tan importante el tema de la sensibilización, ¿sí? El otro día escuchaba una cuestión que me pareció absolutamente escandalosa, que en un edificio una persona, una autoridad de este país tuvo coronavirus y violando absolutamente su intimidad, mandaron un comunicado a todos los vecinos diciendo que no pongan el ascensor en ese piso porque había una persona infectada con nombre y apellido, imagínate. Entonces, como bien decía Lía, son parte de los desafíos que están viviendo al día a día. Es importante la sensibilización con respecto a la materia. Hay muchos datos sensibles, José Ramón, volviendo a tu pregunta inicial. Ahora, y hay mucho que trabajar, sin duda, y me gustaría entender dónde estamos parados, es decir, hacia dónde se debería caminar, en qué situación estamos, qué se está haciendo en Panamá, por ejemplo, en materia reglamentaria o regulatoria, ya hablamos ya hemos mencionado la ley 81, pero me gustaría saber, ya que, digamos, la mayoría de la gente nos está escuchando de Panamá, si es que se puede decir, comparando lo que está ocurriendo en Panamá con lo que está ocurriendo en otros países de regulación, vamos a llamar avanzada, ¿hay algo que destacar? Es decir, ¿qué se está haciendo en Panamá en comparación con los otros países? Bueno, yo podría decir al respecto que Panamá es el último país de América Latina. Bueno, como dato curioso, se acaban de aprobar en estos últimos meses, 2 regulaciones a nivel mundial. Egipto y Jamaica se sumen al mapa de países en el mundo en regular la protección de datos personales. Panamá era, junto con Brasil, los 2 últimos países de América Latina y el Caribe en regular la materia. Esta ley fue sancionada el año pasado, en el mes de marzo, que es la ley 81 del 2019, y la cual le otorga facultades a la ANTAI. Aquí hay una pregunta que señalan que si tienen conocimiento cómo está el tema de la reglamentación y si la ANTAI está preparada para cumplir su rol de ente, autoridad competente. Yo le puedo decir que hasta lo que yo sé a la fecha de hoy, no se está trabajando todavía en un tema de reglamentar. Esperemos, no sé, supongo que están esperando que sean 6 meses para la cuenta regresiva, pero se supone que la ley va a entrar en aplicación el 1 de abril del 2021. La ANTAI, que es la autoridad competente en la materia, que es un modelo que a mi parecer no va no es muy amigable con la población panameña, porque puede traer un poco al tema de la confusión. Como saben, la ANTAI es la autoridad de acceso a la información pública y transparencia que se encarga por velar porque esa información que está en manos de las autoridades gubernamentales, el ciudadano pueda solicitarla a raíz de la ley 6 del 2002. Y claro, pero disculpa, Lía, que son 2 competencias que podrían ir por separado y que en este caso se juntan, ¿no? Exactamente, se juntan y ahí pueden causar algo que ha pasado en un país como México. México, que tiene estados federales y que en este estado federal hay una autoridad competente en protección de datos. A nivel nacional está el INAI, que es como la ANTAI, y también lleva el tema de la protección de datos. Y el ciudadano está confundido porque tanto el acceso a la información pública como la privacidad son 2 derechos fundamentales inherentes al individuo que tú puedes ejercitar como ser humano, como persona. Sin embargo, esa confusión hace pensar que a lo mejor cierta información a raíz de la ley de transparencia debe el individuo conocerla, cuando a lo mejor esa información no debe conocerla, sino que esa información debe ser aplicada a un tema más de protección de datos. Entonces, creo que por ahí puede que nos lleve una mala jugada el tema, porque estamos acostumbrados a que la ANTAI es de transparencia y acceso a la información pública, como que nos deben dar toda la información sin saberlo todo, cuando en protección de datos es todo lo contrario. Y por otro lado, sí tengo entendido o conozco que la ANTAI está reuniéndose, ellos tienen un consejo de protección de datos que está conformado por autoridades del sector privado y creo que de la sociedad civil está el gobierno, el sector privado y de la sociedad civil únicamente está el Colegio Nacional de Abogados representado.
y en el cual se reúnen y se han reunido creo que 2 o 3 veces durante la pandemia para ver el tema del manejo de la información, de cómo recomendarle al MINSA, al Gorgas, a los que están investigando en temas del COVID, cómo manejar este tipo de información. Es lo que yo tengo de conocimiento hasta la fecha de lo que está haciendo la ANTAI. Ahora que tú dices, Lía, lo de los dos sombreros del ANTAI, me da a pensar que en determinadas situaciones se puede relativizar el tema de la privacidad. Por utilizar un ejemplo, algo muy delicado de información mía es mi sueldo, cuánto gano yo. Pero se supone que yo soy ministro, yo debo consentir que todo el mundo sepa cuánto gano y conozca mi declaración de impuestos. Entonces, me imagino que hay como una excepción a la regla del derecho a la privacidad como valor absoluto. Supongo que el de la transparencia pesa más y subordina al de la privacidad. ¿Eso es así? Yo diría, y yo soy de la idea, o sea, yo, Lía Hernández, que perfecto, el nombre del ministro, el cargo y el salario. Yo lo que veo sensitivo es poner la cédula del ministro y que con esas cédulas se pueda hacer un uso y que se puedan obtener otro tipo de datos. Porque aquí en Panamá con la cédula sabes todo de una persona. Los préstamos que tiene en el banco, los carros que tiene registrados si en es el buen municipio, pagador o mal pagador. el APC, o sea, todo lo sabes Sí, con sí. la cédula. Entonces, para ese caso está una técnica Claro. en materia de protección de datos que se llama anonimización de los datos y que los diferentes oficiales de la información que trabajan en las diferentes instituciones del Estado y en los nodos de transparencia deben trabajar con su equipo técnico de tecnología, valga la redundancia, y anonimizar ciertos datos sin que se deje de cumplir lo que establece la Ley 6 de acceso a la información pública. Eso yo lo veo desde ese punto de vista. No sé, Felipe, ¿de qué perspectiva lo ves tú? Mira, fíjate que lo comparto. Muchas veces, en el caso del ejemplo que tú ponías, José Ramón, a veces estos funcionarios públicos tienen que dar su consentimiento para que esta información sensible sea conocida. Y a través de este consentimiento, pues efectivamente algo más se puede conocer. Pero comparto perfectamente con Lía que a pesar de eso hay cierta información que es más sensible. ¿Sí? Si podemos graficarlo con unos anillos, ¿sí? De efectivamente de información cada vez más y más sensibles, hay información que sería riesgoso que efectivamente se conozca a través de terceros. Y lo que decía Lía, y que va de la mano con una de las preguntas que tenemos justamente en YouTube de Roberto, que nos hacía la pregunta de que si, por ejemplo, es ilegal que una clínica haga exámenes gratis de visión y que estos datos sean solo de uso exclusivo de la clínica, justamente ahí entra la anonimización de los datos. ¿Sí? Esa es la manera correcta donde básicamente terceros que levanten información tengan que manejarla. Hacer un mal uso de esta información, ¿sí? Compartirla sin el consentimiento del titular, por supuesto que es un acto ilegal. Levantar esta información para un uso interno con el consentimiento de la persona que se está sometiendo a este examen podría ser válido. Gracias, Felipe. Ahora, volviendo al inicio de la pregunta. Aprovecho, Felipe, que tú eres abogado, eres un experto, muy conocedor de la regulación panameña, pero también tienes una mirada internacional, porque vives contrastando regulaciones distintas y estudiando. ¿Qué está ocurriendo fuera de Panamá o fuera de la región, incluso, y que podríamos aprender? ¿Qué cosas están haciendo bien en otros sitios y que nosotros también podríamos hacer aquí o no lo estamos haciendo? Gracias, Ramón. José, la pregunta. Mira, yo creo que hemos tenido una ola legislativa los últimos 10 años, ¿sí? Creo que es muy importante, en primer lugar, el hecho de que se comiencen a crear ciertas autoridades, ¿sí? A nivel estatal para regular el manejo de datos, ¿sí? Usualmente, las legislaciones están creando básicamente esta suerte de autoridades como la ANTAI, como bien mencionaba Lía, o autoridades que manejan datos en los países, y esto se vuelve relevante. Otro ejemplo que te puedo colocar y que me tocó vivirlo en la práctica, digamos, cuando estaba en el mundo corporativo, es la legislación colombiana, donde las empresas tienen que comunicar las bases de datos que manejan a la autoridad, ¿sí? Proactivamente tienen que revelar qué información maneja y bajo qué términos y condiciones lo hacen. Esto me parece muy positivo. Otro avance que me parece relevante definitivamente es el hecho de concientizar los derechos que tienen los ciudadanos, justamente para que aquellos terceros que tienen esta información definitivamente la puedan manejar de manera responsable. Entonces yo pienso que estos esfuerzos legislativos que estamos viendo son interesantes. Al principio hablábamos del Reglamento General de Protección de Datos europeo. En lo personal pienso que definitivamente es un referente y está cambiando de alguna manera
las cosas en el resto del mundo. Entonces, pienso que por ahí también tenemos que echar una mirada de qué es lo que está pasando al otro lado del charco. Seguro, seguro. Y fíjate, nos está preguntando, Adrián nos dice que según la ley 81, una compañía mediante sus medios digitales puede solicitar cédula para respaldar un servicio o producto a nivel legal, utilizándolo de forma privada y sin exponer. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos antes, pero digamos, el buen uso de eso es lo que determinará si se está infringiendo la privacidad o no. Pero digamos, ya el hecho de pedir la cédula en sí no supone una violación de la privacidad, supongo, ¿no? No, por supuesto que no. Pedir la cédula o pedir otro dato de carácter personal no supone una violación de la privacidad. Lo que supondría una violación de la privacidad es hacer un uso de esa información que tú has dado para un fin específico. O sea, él te pide tu consentimiento, tú firmas algún servicio, algún contrato de servicios. La mayoría de estos Sí. contratos que solemos firmar son contratos de adhesión, los cuales Sí. nos adherimos a las cláusulas sin leer su contenido. Que Sin solamente embargo, gente como Felipe y como tú leen no, ni te las creas, cláusulas. La gente ni te normal no la creas, lee. ni te creas, casa de herrero, cuchillo de palo. Pero entonces el problema sería aquí para la finalidad. O sea, uno de los principios que rige la protección de datos es el principio de finalidad. Establecer o señalarle al titular del dato para qué fin va a utilizar su información. Y en caso de que se le vaya a dar algún uso distinto a la finalidad para la cual fue dado inicialmente, también informarlo para ver si el titular accede, da su consentimiento para que sea utilizado para otro fin. Entonces, ahí entraría el problema. Claro, claro, claro. Fíjate, Joana nos estaba preguntando en el chat cuál debe ser el trámite adecuado de los datos. A ver, un momento que se me perdió ahora. Sí, ¿cuál debe ser el trámite adecuado de los datos cuando se debe realizar una compra pública? Sí, ¿cuál debe ser qué cosas debemos hacer? Pone el ejemplo de la atención de un paciente, es un caso súper delicado, pero lo mismo podría ser para la apertura de una cuenta bancaria, para los temas de Panamá Compra, para la adquisición de insumos, etc. Entonces preguntan, ¿de qué hay que cuidarse? ¿Qué es lo que las empresas no deberían dejar de hacer? Algunas cosas ya las hemos mencionado. ¿Y qué es lo que nosotros como personas, ya individualmente consideradas, que somos los clientes, deberíamos cuidarnos también en el relacionamiento con esas entidades que manejan datos por definición, como tú decías antes, ¿no? Esa pregunta que hace Joana me parece muy curiosa porque señala que ha visto en Panamá Compra la adquisición de insumos, exámenes o medicamentos para un paciente en específico y detallan su nombre y su cédula. Cuando en Claro. realidad en Panamá Compras, cuando se compra algo, es para uso de una autoridad en específico y no señalan quién es el funcionario que va a utilizar la máquina de escribir. Me fui a los tiempos de antes. A la máquina de escribir o yo qué sé, o la resma de papel o la pluma. Esa información me parece curiosa y no te podría responder, Joana, pero me parece una temática muy interesante de tocar, la protección de datos en los procesos de compras públicas, de qué manera se respetan los datos de los proveedores de la información y demás. Es algo curioso, eso me parece muy curioso, lo voy a revisar en Panamá Compras para ver qué dice. Sí. Mira, aquí hay algo que me parece también interesante de mencionar. En primer lugar, las reglas han cambiado de alguna manera. Si ustedes se fijan, y por ejemplo, cuando damos el consentimiento, lo hablamos hace un momento José Ramón en el Internet, antes el clic, digamos, la casilla con el visto venía marcada, ¿sí? Y ahora muchas veces con esta nueva ola normativa, tú tienes que específicamente marcar tu consentimiento, ¿sí? De alguna manera obligándote o pretendiendo obligarte justamente lo que decía Lía, entender cuál es este principio de la finalidad, ¿sí? Y por qué estás dando este consentimiento expreso, este consentimiento circunstanciado o esta manifestación de la voluntad circunstanciada justamente se elimina en primer lugar. Y en segundo lugar, también construyendo un poco sobre las preguntas, es muy importante que aquellas entidades que están Yo dejé de escuchar. Se fue Felipe. Ah, no, volvió. Sí, Sí. te perdiste Felipe, por un momento, te Felipe. dejamos de escuchar por un segundo, Felipe. Cosas que pasan en el directo. Puedo adivinar qué operador tiene en Sí, internet. no sé dónde me quedé. Y eso es información sensible.
Sí, no sé en qué parte se quedaron, disculpa. Yo Sí, creo que no, lo mejor es que respondas todo desde el inicio. Sí, sí. No, básicamente lo que decía es la manifestación del consentimiento ahora tiene que ser expresa en primer lugar, Sí, ¿sí? No sé si me escuchan ahí. Y sí, en sí, sí. segundo lugar, es muy importante que aquellas empresas, terceros que levantan información, tengan políticas de privacidad, de tal manera que efectivamente el sujeto que está compartiendo la información de una u otra manera, por lo menos conozca proactivamente qué es lo que están haciendo las empresas para efectos de levantar esta información, ¿sí? El Estado definitivamente también tiene que resguardar la información que le van a ciudadanos de una plataforma como, no sé, Panamá de compras públicas o terceros, ¿no? Es muy importante que eso exista. Ahora, se me hace que es un tema particularmente complejo. O sea, yo, por ejemplo, si yo tuviese una pequeña, bueno, yo, el IESA, digamos, que es una escuela que trata con estudiantes, que tiene clientes de distinta naturaleza, empresas y tal, qué me puede orientar a mí? ¿Quién me puede decir qué debo hacer, qué no debo hacer, qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es el benchmark? ¿Contra qué me comparo? ¿Cuál puede ser la guía para yo no cometer los errores que seguramente estoy cometiendo, como todo el que maneja, todo el que procesa datos? Mira que lo que dice Felipe es muy cierto. No quiere creer que la protección de datos únicamente tienen que aplicarla las empresas en sus empresas. No, también existe protección de datos a nivel gubernamental. Claro. Y lo que tú señalas, y tú preguntabas hace un rato sobre qué modelos de otras regulaciones del mundo serían adaptables a Panamá o podríamos como buena práctica adaptar en Panamá, aunque la ley 81 del 2019 no lo contempla. Hay una figura que a mí me gusta mucho de la regulación europea, que es la figura del Data Privacy Officer, que es como el delegado de protección de datos, que es como una persona dentro de la empresa, como los oficiales de cumplimiento a raíz de la ley 32 de cumplimiento normativo en Panamá, que exigía que no únicamente los bancos, las entidades financieras o bancarias tuvieran un oficial de cumplimiento, sino también otro tipo de empresa para llevar el compliance de quién contra tu cliente en las empresas. Yo Sí, diría a sí. las empresas o las recomendaría de que a lo mejor no tengan a una persona dedicada única y exclusivamente para el tema de protección de datos, un Data Privacy Officer, porque a lo mejor por el tamaño de la empresa no es necesario, pero sí alguien o un personal quien pueda ser el encargado de que el titular de un dato que maneje tu empresa se dirija a él para poder reivindicar sus derechos ARCO, acceso, rectificación, oposición o consentimiento. Entonces, esa figura me gusta mucho y puede ser aplicada en muchas empresas, más medianas que micro y pequeña empresa, o incluso pueden tener el rol, no sé, un encargado externo que sea como el custodio de la información, ¿no? el encargado del tratamiento de esa información. Entonces yo podría sugerirle eso a las empresas y a aquellas que están viendo cómo poder encaminar su información o de implementar la ley en su empresa, que consideraran esa figura legal. Incluso para pequeñas y medianas empresas. Para pequeñas y medianas empresas yo les recomendaría más en todo caso que alguien que tenga alguna función de tipo operaciones, legal, se le puede encargar. No todas las empresas se pueden dar el lujo de tener un Data Privacy Officer encargado única y Claro. exclusivamente para ver temas de protección de datos y privacidad, sociedad de la información. Entonces eso también va a ir de acuerdo al presupuesto y el tamaño de cada organización. Claro. Otro tema Y importante, el yo creo, tipo de sí, datos que manejen también, disculpe, eso es justo lo y que iba al a tipo decir. de datos que manejen, por Si es supuesto. que eres Claro, una claro. pequeña empresa y efectivamente manejas bases de datos importantes, ¿sí? Estás manejando Big Data, ¿sí? Especialmente el tema te compete. Entonces, tienes que estar preparado justamente para proteger esa data, tanto a nivel interno como a nivel externo. Sin duda, sin duda. Ahora, yo supongo que este tema, como tantos otros, ha venido a ser removido por la pandemia. Es decir, como tantos como los hábitos de trabajo, de organización empresarial, etcétera. Seguramente hay cosas muy trascendentes que están pasando, porque la pandemia ha sido, o la cuarentena ha sido una suerte de catalizador de los cambios en el mundo digital. Entonces, me interesa pensar en qué cosas están ocurriendo, qué cambios se han acelerado a partir de la pandemia. Y esa es una segunda pregunta que tenemos para compartir con la gente que nos ve y nos escucha allí donde esté. Y la pregunta es, con los cambios vividos en la pandemia,
te sientes más o menos seguro? Es la pregunta que queremos hacer al público, tanto para responder por Zoom como para responder por YouTube. A uno no, ahí la ven en la pantalla y simplemente la opción es decir sí o no. Después de lo vivido en la pandemia, ¿te sientes más seguro suministrando tus datos o menos seguro, dependiendo de lo que responda sí o no? Entonces vamos a ver, creo que aquí puede haber también un dato interesante para ver qué cosas están ocurriendo en estos tiempos. Porque sin duda, en casi cualquier ámbito de la vida, la pandemia ha introducido, ha acelerado una serie de procesos que venían en marcha. Nos hemos mudado del mundo presencial al mundo virtual, al mundo digital. Eso es válido para la educación, eso es válido para cualquier forma de organización de trabajo. Seguramente también lo es para los intercambios cotidianos que hacemos. Estamos comprando más, estamos comprando a través de delivery, estamos encargando cosas en páginas web, estamos satisfaciendo necesidades en el mundo digital seguramente con más frecuencia que antes. Entonces la pregunta es si podemos reaccionar a esto diciendo, bueno, he comprobado que esto es seguro, o por el contrario he profundizado los temores que tenía antes de este momento. Ya seguramente en poco tiempo vamos a ver los resultados. Y ahí los tenemos. La gran mayoría de la gente no se siente más seguro suministrando sus datos. O sea que esto ha sido una experiencia que ha profundizado los temores, ha acelerado los miedos seguramente. No sé qué reflexión les podemos generar a partir de estos datos, Lía y Felipe. Mira, fíjate que yo creo que el COVID de alguna manera disparó el uso de dispositivos, ¿sí? Y por consiguiente Claro. Se generó muchísimo más data que ahora deberá ser almacenada y compartida de una manera mucho más responsable. Leyendo un poquito los desafíos que han sucedido como consecuencia de invasión a la privacidad en épocas de COVID, ¿sí? Hay, por supuesto, empresas que tienen muchos problemas de bioseguridad. Hay muchos hackeos de reuniones en plataformas, hay grabaciones no autorizadas, hay participantes no invitados a eventos. Entonces, de una u otra manera, José Ramón, te estoy dando ejemplos de situaciones que han ocurrido que antes a lo mejor no las teníamos en el radar o no las veíamos como una amenaza, pero precisamente los departamentos de IT de muchas compañías comienzan a tener que afrontarlas. Es curioso, ¿sí? Pero son, por ejemplo, situaciones que comenzamos a verlas con más frecuencia. No sé si Lía quiere comentarnos si sabe alguna anécdota o algo por el estilo en este sentido. Yo podría decir de un caso en México de una senadora que dejó la cámara encendida en su habitación y la vieron, y ha sido como cosas, yo pondría de ejemplos más de la vida cotidiana, cosas que están pasando y que están vulnerando otros derechos, porque luego esa foto, esa señora fue circulada por todas las redes sociales por su condición de mujer y por su condición política. Claro. Luego está el tema de papás o mamás, amigos que digo que me llegó en una cadena de un grupo de gente una foto de unos niños haciendo teleeducación y salía la foto de mi niño. Los papás están muy ilusionados de ver cómo los niños se han adaptado tan rápido a hacer teleeducación, pero hacen capturas de fotos y mandan luego las fotos en grupo y salen los hijos de otras personas ahí y no te han dado el consentimiento sus acudientes o sus padres de familia para que compartas esa información. ¿Dónde está plasmado eso? ¿En qué regulación en Panamá? Se supone que el Código de la Familia protege el bienestar del menor. Y luego en otros países puede tener la anécdota que en Costa Rica es considerado como acoso laboral el hecho de que tu empleador te instale una aplicación en la computadora para traquearte el tiempo en el que tú estás conectado y medir la productividad en el teletrabajo. Entonces, en cada una de las áreas que estamos haciendo, claro, teleeducación, teletrabajo, telemedicina, ha habido una que otra vulneración a la privacidad. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ello, porque hay falta de concientización, porque incluso lo que estamos acostumbrados, a mí se me cayó la tapita de la cámara y estoy como cada vez que me llaman una llamada, me pongo el dedo en la cámara de la laptop, pero ya le puse una tapita nueva por suerte. Entonces, si los que estamos acostumbrados a implementar medidas domésticas de seguridad, nos pasan esas cosas, imagínense a personas que no están acostumbrados y que ven en la tecnología algo accesorios en sus vidas, no lo ven como un diario vivir. Entonces, es súper importante que antes de compartir cualquier tipo de información, aquí me pongo el sombrero de Lía, la activista, tengan en cuenta de que la gente que están compartiendo su información no son personas que le han dado el consentimiento para que lo hagan. Y el tema de los menores es muy sensitivo, porque mi amiga se enojó en un grupo con otros padres, como, ¿por qué compartes eso? Y sale mi hijo ahí, ¿con qué consentimiento? Si quieres compartir a tu niña dando clases, tapa las caras de los otros niños
y manda la foto, pero, o tapa el Claro. nombre de los papás. Entonces, son los típicos ejemplos que pueden surgir de lo que está pasando ahora con esto de la fiebre de los teletodos, teletrabajo, teleeducación y telemedicina. Claro. Sirva como una anécdota muy menor, pero que ilustra las preocupaciones de la gente. Casualmente, ayer y hoy me han sacado de 2 reuniones de Zoom. Ayer de una y hoy de otra, porque esta computadora desde la que yo me conecto también la usan mi esposa y mis hijas. Entonces de repente resulta que el nombre que aparece al conectarse no es el mío, sino es el de una hija mía que no conocen o el de mi esposa. Entonces la gente está muy temerosa, dice, bueno, ¿quién es esta? No la hemos invitado, no, mejor la sacamos, la bloqueamos, no le damos acceso. Estoy seguro que eso no hubiese pasado antes, que no estábamos preocupados de esas cosas. O sea, era como más ligera la aproximación al tema. Ahora ya sabemos que hay todo este tipo de consecuencias, ¿no? Creo que es la fiebre del Zoom booming, ¿no? Un poco. Seguro, seguro, La fiebre, seguro. definitivamente. Mira, justo también compartíamos el otro día de cosas que han pasado en esta pandemia y que se han vuelto a lo mejor, no sé, para los menores o para los chicos, incluso para los adultos divertidos. Por ejemplo, el tema de que efectivamente tienes esta aplicación donde sale una suerte de caricatura de tu cara, ¿sí? Sí. Y tú te sacas una foto y efectivamente a los pocos minutos la aplicación tiene una caricatura, ¿sí? O efectivamente una suerte de dibujo de tu cara. ¿Qué estás haciendo? Estás compartiendo un dato personal que es tu cara. A lo mejor, incluso si esquilamos un poquito más finos, pueden llegar hasta tu iris, ¿entiendes? Que también es de información sensible, es data biométrica que efectivamente puede ser mal utilizada. Entonces, muchas veces, ¿sí? Lo que vemos es que de una manera inocente a lo mejor estamos compartiendo data que puede ser mal utilizada y de la cual podríamos perder control. Sin duda, Y sin duda. también es súper importante en cuanto a eso, decirle a la gente que tienen esa desconfianza. Yo creo que las personas que tienen esa desconfianza con respecto a las llamadas, a las teleconferencias, a los webinars, es por el fenómeno del Zoom booming, que Claro. de Zoom, de ser una aplicación que nadie utilizaba ni nada, ahora todo el mundo utiliza. Personas que están escuchando este webinar y gente que los escuchan a ustedes, o sea, existen miles de aplicaciones de comunicaciones de llamadas, mucho más seguras, creadas por activistas o personas que trabajan temas de seguridad digital. O sea, Zoom no es la única herramienta o solución. O sea, ahora todo el mundo te dice, si no le funcionan una aplicación, por Zoom, o sea, todo es Zoom ahora. O sea, no sé si tienen como un deal con Zoom o algo, pero existen muchas herramientas. O el error de ver que publican el link del Zoom y la contraseña, cuando se debería gestionar de manera privada quién vaya a aparecer. Es por eso que luego hacen esa intromisión indebida los Zoom boomers en los diferentes webinars, por eso que la gente está sacando a gente que a lo mejor sí está invitada, pero por desconfianza de que el nombre es distinto, como señalas tú. Intenten revisar o consultar por otras herramientas para poder suplir la necesidad de una videollamada. Sí, aquí has dicho algo muy interesante, Lía, y es que este desafío de saber manejar los datos, sobre todo en la era de Internet, tiene 2 patas, ¿sí? O 2 aristas. La una tiene que ver con la parte, digamos, técnica jurídica, pero la otra está todo el aporte importantísimo que tienen que hacer los expertos en Intel, ¿sí? O sea, todo el soporte que efectivamente dan en el mundo corporativo, los departamentos de IT es fundamental, es absolutamente trascendente e importante, ¿no? Entonces, es algo que he visto muchas preguntas, por ejemplo, que nos recomiendan qué hacer. Pues yo creo que no se olvidan solamente de lo que dice la ley. Tenemos que ver la parte tecnológica también para que efectivamente se pueda garantizar, digamos, un adecuado manejo de los datos personales en esta época, ¿no? Sin duda, sin duda. Fíjense, hay muchas preguntas en el chat y ahora quiero dedicar un rato a ello. Señal del interés que ha despertado esta interacción y esta conversación, que ha sido muy amena además. Pero yo no quiero, antes de responder las preguntas, no quiero dejar de hacer referencia a una dimensión del tema que a mí me preocupa mucho, y es la dimensión política. Hay ya algunas experiencias de, no sé si la palabra es manipulación o de adulteración de resultados electorales, incluso por la vía de identificar públicos sensibles e intentar alimentar sus miedos. Ese fue el caso del Brexit en Inglaterra, por ejemplo, una campaña muy inteligentemente orquestada y esa historia de Cambridge Analytics está detrás de esto, ¿no? En donde sencillamente identificaron qué tipo de público por edad, por ubicación geográfica, tenía más miedo al inmigrante, al desempleo. Entonces crearon una falsa idea de que Europa iba a
alimentar esos demonios, etcétera, y que había que salirse de Europa. Entonces, uno podría pensar que este tema en esa dimensión, ya que va más allá de lo individual y de lo corporativo, ya en lo social, tiene unas implicaciones que eran sencillamente que no era posible anticipar. Absolutamente. Fíjate que aquí concretamente yo aterrizaría el comentario que tú hiciste, José Ramón, a Facebook, ¿sí? Facebook levanta una cantidad impresionante de data personal que administrada por científicos de data, ahora se llaman científicos de data, ¿sí? Puede predecir de una manera muy acertada el comportamiento de la gente. Entonces, justamente lo que hacen es identificar aquellas personas, en el caso específico que tú decías, por ejemplo, indecisas, que no se han definido por qué opción política inclinarse, ¿sí? Para, de acuerdo a una verdadera targetización, ¿sí? Definitivamente bombardearles con ciertos mensajes para lograr que den su voto. Es el caso que se puede ver en las elecciones de Trump. Es un documental fantástico de Netflix que se llama Nada es privado y que recomendaría muchísimo a las personas que nos están viendo. Sí, efectivamente. Sí, o sea que el tema tiene unas dimensiones de sensibilidad política seria, ¿no? Ese documental lo ilustra muy bien. Les recomiendo mucho a quienes nos están acompañando el día de hoy. Absolutamente. Fíjense, hay un montón de preguntas, como digo, vamos citando algunas. Hay una pregunta en YouTube que nos dice que sugiere que los contratos de adhesión deben readecuarse a partir de la nueva regulación. ¿Y qué recomendaciones tendríamos para un perfil estándar de relación bancaria? Es una pregunta concreta, ¿no? Luis Gerardo Urquiola pregunta qué opinan sobre la doble fuente de autentificación. No sé si vamos respondiendo por partes, juntamos preguntas, ¿cómo lo ven? Puede responder la primera, Felipe, para echarte la mano. Yo creo que sí, hay que adaptar muchas, como ya lo señaló tanto Felipe como José Ramón, hay que adaptar y que hay que establecer políticas de privacidad y protección y manejo de la información en las organizaciones. No todas las organizaciones tienen las mismas necesidades y no todas manejan el mismo tipo de datos. Hay que hacer una serie de preguntas porque a lo mejor en una gran organización que tienen varios departamentos de contabilidad, de marketing, de recursos humanos, cada uno maneja tipos de datos diferentes. A lo mejor en una empresa, una microempresa, la de administración maneja todos esos datos de contabilidad en una sola persona. Entonces, ver qué tipo de datos y de información se utiliza y de qué manera no vulnere los derechos de su titular. Eso en cuanto a los contratos y las recomendaciones que preguntaban también para las micro, pequeñas y medianas empresas, porque en general la ley no excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas, tiene otras excluyentes, pero no son precisamente las micro, pequeñas y medianas empresas. Mira, construyendo sobre la idea, aquellas compañías que ya tienen un departamento de compliance definitivamente tienen que incorporar dentro del mundo de compliance todo lo que tiene que ver con data governance. Creo que es una práctica bastante sencilla y además lo que hemos hablado tanto, la concientización es fundamental, ¿sí? Al final del día todo es data, ¿sí? Todo es información y lo importante es manejarlo de una manera responsable. Entonces yo pienso que, por ejemplo, en el tema de los contratos de adhesión, pues bueno, perfecto, colocar una cláusula, colocar un disclaimer, lo que corresponda con respecto al adecuado manejo de la data, ¿sí? Lo mismo aplica, por ejemplo, en el caso de los bancos, ¿sí? Los bancos van a seguir levantando información. Lo que a mí me interesa como usuario, como cliente, es que efectivamente mis derechos, garantizados, por ejemplo, en el caso de Panamá, a través de la Ley 81 o a través de otra normativa a nivel local o internacional, efectivamente se cumplan, ¿no? Eso es muy importante, ¿sí? Y eso tiene que estar garantizado por los entes que colectan esta información también. Claro, claro. Me gustaría agregar ¿Algún algo comentario rapidito. sobre el...? ¿Sí? Me gustaría agregar Lía, algo adelante. que también profundizando sobre lo que dice Felipe, que no es únicamente implementar y aplicar la ley y cumplir a cabalidad lo que dice la ley. En toda organización hay varios componentes, o sea, tienes que capacitar a tu personal sobre el tema, tienes que implementar la ley y tienes que ver si es necesario invertir en tecnología para hacer un debido almacenamiento o cuidado de esa información. No todas las organizaciones son iguales, entonces no se apresuren a que por tema de una nueva ley o una regulación que va a entrar en aplicación en menos de un año, es decir, en abril del 2021, comenzar las empresas a adquirir equipos informáticos para la seguridad de la información, porque a lo mejor no les conviene, entonces también tienen que tener en cuenta eso. Exactamente, exactamente. Luis Gerardo Urquiola, que ya nos había preguntado lo de la doble fuente de autentificación,
Nos pregunta cuál sería la manera de asegurar los datos para los afiliados de una API del mercado de salud. Creo que de alguna manera lo dijo también Elía. O sea, es muy importante que aquel que recolecta los datos garantice el anonimato, ¿sí? Claro. O sea, en el tema salud es un tema absolutamente sensible, ¿sí? Y por eso es tan importante que efectivamente se garantice el anonimato con respecto al manejo de la información. Esto es clave para mí. Felipe, hay una pregunta para ti, que además que te formaste en Chile, dice que en Chile los titulares de los datos personales tienen los llamados derechos ARCO, Sí. referentes a los derechos de acceso a sus datos, de rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de datos. ¿Existen derechos similares en Panamá? Es la pregunta concreta. Pienso que sí. O sea, la ley, si no me equivoco, si no me falla la memoria en el caso de Chile, la 19.628, efectivamente contempla estos principios. En Panamá tenemos una gran ventaja y es que efectivamente tenemos una ley muy fresca, muy nueva, que en definitiva, desde mi perspectiva, y no sé si Lía comparte este punto de vista, ha incorporado los derechos más modernos que justamente los podemos ver en el Reglamento General de Protección de Datos, como por ejemplo el derecho al olvido, ¿sí? El derecho a la portabilidad, etcétera, etcétera. Entonces pienso que la legislación panameña es un buen ejemplo de una legislación más moderna comparada con otras legislaciones en América Latina, que de pronto tendrán que actualizarse más. Totalmente De de acuerdo acuerdo. contigo, Felipe. De acuerdo. Javier Lozada nos hace ver las implicaciones de esto en el mundo de las empresas de geolocalización o de las empresas que promueven sistemas de revisión de sitios de Internet que permiten revisar los sitios de Internet que los empleados visitan. Entonces que hay todo un mundo de conflictos, ¿no? De por medio. Es un buen tema para investigar y para Sin duda. adentrarse. Sí. Ya Sí, nos porque el preguntan también tema de sobre las microempresas que ya habíamos hablado. la geolocalización es, o sea, también, no sé en Panamá, pero en países de Centroamérica se utilizaba la información de el nodo de transparencia de los respectivos países para hacer secuestro express y chantaje telefónico a autoridades o funcionarios públicos diciendo sé cuánto ganas, déjame tanto y por poner el salario de la persona y la cédula y conseguían el teléfono de la persona de una manera u otra porque no anonimizaban la información. En Panamá ese fenómeno nunca se ha escuchado nada al respecto, pero en países como Guatemala, Honduras, El Salvador se ha pasado. Entonces, el tema de la localización es mucho más problemático porque ya también ha habido casos de gente que poner un check donde me encuentro, ha aparecido un posible acosador o alguien que los estoquea y aparece en el lugar y están siendo víctimas de acoso. Figuras públicas han sido víctimas de acoso por poner siempre donde están. Sé que el trabajo de los influencers es ese, pero luego se dan cuenta que también va un poco en contraposición de lo que es esa reserva de tu intimidad y tu vida privada, porque estoy exponiendo y publicando cosas que deberían ser privado para los demás, que es donde me encuentro. Sin duda. Mira, construyendo sobre la pregunta de Javier, creo que es un temazo y un tremendo desafío en el mundo corporativo. Muchas veces las empresas dan a sus trabajadores herramientas de trabajo como un vehículo, por ejemplo, con justamente la geolocalización, pero es muy importante, la línea es delgada entre digamos, el derecho que tiene la empresa de conocer, digamos, cierta información que están desarrollando sus empleados, hasta donde podría estar el límite del derecho a la intimidad. Entonces yo en este caso pienso que es muy importante que las reglas de juego estén claras y por consiguiente muy importante también que la empresa esté consciente de respetar la legislación, ¿no? Ahora, al hilo de esos equilibrios, pero ya puestos en el nivel macro, Ignacio nos recuerda que algunos países fueron efectivos combatiendo el COVID-19, particularmente China, a través de políticas muy agresivas de control autoritaria, con clara intromisión de la privacidad de la gente, ¿no? Entonces que ahí hay un tema, hay un balance muy delicado, es decir, que a veces los gobiernos, particularmente ese tipo de gobiernos, transgreden la privacidad tratando de lograr un objetivo superior, que es preservar la salud de la población, etc. Hay todo un tema ahí de discusión. Yo creo que hay un conflicto de derechos constitucionales, al final del día, de alguna manera, ¿no? Tienes este derecho básicamente importantísimo, derecho a la salud, tratar de proteger. Acuérdate que muchas veces en estos países, creo que de todos los países que nos están escuchando, estamos justamente en estados de emergencia que autorizan a que el Estado pueda, pues, definitivamente ejercer de una manera, vamos a decir, diferente, ¿sí? Excepcional, o tomar ciertas medidas. La trazabilidad es un modo de combatir el coronavirus.
¿sí? Entonces, pienso que de alguna manera tenemos que buscar siempre, y esa es mi sugerencia, el punto de equilibrio, para que el fin último, que es justamente garantizar el derecho o, digamos, la salud de la población, no se vea vulnerado por el derecho a la privacidad. De acuerdo, de acuerdo. Miren, estamos ya sobre la hora, estamos un poquito excedidos, son las 5:01. El debate ha estado interesantísimo, la interacción con el público maravillosa. Insisto, señal de que el tema está muy bien llevado y que es relevante. Y se me antoja que vamos a tener que hacer otro programa sobre este tema porque esto, como habíamos anticipado, justamente este tema da para más de una conversación. De todas maneras, nos quedamos con el chat y registraremos las preguntas. Y al final, básicamente, quiero agradecerle su participación, agradecerle a Felipe y a Lía haberse conectado, haber generosamente compartido su tiempo y su conocimiento. Y a todos ustedes les agradezco también haberse conectado y los invito a seguir nuestras redes, que las estamos colocando ahí en pantalla. Y quiero decirle que tenemos un programa de actividades en materia de ciberseguridad que vamos a ir desarrollando y recibirán, y Felipe y Lía son parte de ese programa, y recibirán puntual información sobre todas las cosas que hagamos en este y en otros temas en nuestras redes. Visítenlas, que tenemos mucha información y muy interesante para compartir. Sin más, hasta luego y de nuevo, muchísimas gracias, Felipe y Lía. Un placer. Gracias a ustedes y a todos los que estuvieron presentes. Un saludo cordial a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que se repita. Muchas gracias.